Presocráticos y atomistas. La filosofía en Grecia. La filosofía griega es un periodo de la historia de la filosofía comprendido aproximadamente entre el surgimiento de la filosofía occidental y la filosofía helenística, que finaliza según la fecha convencionalmente aceptada en el año 1000 a.C. En ocasiones también se denomina filosofía clásica o filosofía antigua, así también puede incluir el pensamiento romano. Filósofos presocráticos destacados: filósofos de Mileto, Tales de Mileto, 585 años antes de Cristo; Anaximandro, 547 años antes de Cristo; Anaxímenes, 525 años antes de Cristo; Escuela pitagórica, Pitágoras, 530 años antes de Cristo; Alcmeón de Crotona, 500 años antes de Cristo; Heráclito, 500 años antes de Cristo; Genófanes, 530 años antes de Cristo. Filósofos presocráticos. Filósofos de Mileto, Tales de Mileto. Tales de Mileto nació en la ciudad de Mileto, 524 años antes de Cristo, una antigua ciudad en la costa occidental de Asia Menor, en lo que actualmente es la provincia de Aydin y en Turquía. Era un hijo de Eusamias y de Cleobulina, ambos oriundos de Fenicia y descendientes de Cando y Agenor, puesto que los jonios comerciaban frecuentemente en Egipto y Babilonia. Es probable que Tales visitara Egipto en alguna etapa de su vida, y allá podría, por un lado, haber recibido enseñanzas de los sacerdotes, quienes registraban con mucho celo todo evento astronómico o meteorológico excepcional por motivos religiosos, y que poseían por consiguientes copiarse información al respecto, y por el otro haber adquirido conocimientos matemáticos que los egipcios habían desarrollado un nivel práctico o con el fin de medir, delimitar las parcelas de tierra cuyos límites solo podrían bordarse con las continuas creencias del río Nilo. Tales no dejó nada escrito, excepto la llamada astrología náutica. En cambio, Diógenes Lercio escribe: según algunos, nada dejó escrito, pues dice que la astrología náutica que se le atribuye es el foco samio, pero según otros escribió obras sobre el solsticio y sobre el equinoccio. Tales de Mileto tuvo aportes matemáticos. Se atribuye a Tales varios descubrimientos matemáticos registrados en los elementos, la definición 17 y las proposiciones 1, 5, 1, 15, 1.26. Y asimismo es muy conocida la leyenda acerca de un método de comparación de sombras que Tales habría utilizado para medir la altura de las pirámides egipcias. El milesio se percató de que se podría saber la altura exacta de las pirámides midiendo la sombra de esto. Es el momento del día que la sombra era más o menos de igual tamaño que su cuerpo. Este método fue aplicado luego a otros fines prácticos de la navegación. Anaximandro. Anaximandro, hijo de Praxíades, nació en Mileto durante el tercer año de la 42 años de Olimpiadas, 516 según Apolodora de Atenas. Tenía la edad de 64 años durante el segundo año de los 58 años de las Olimpiadas, 546 a.C., y murió poco tiempo después de haber vivido principalmente en la época de Polícrates, tirano de Samos, 538-522 años antes de Cristo. Compatriota y alumno de Tales, también parece que fue uno de sus parientes. La muerte de Anaximandro fue contemporánea al nacimiento de Heráclito. El pensamiento de Anaximandro se centra en el principio de todas las cosas, es decir, lo cual quiere decir indefinido, lo indeterminado. Este apeirón es inmortal e incorruptible, ingénito e imparcidero, pero que se le engendra todas las cosas, todo sale y todo vuelve de él. Separan las sustancias opuestas entre sí en el mundo, y cuando prevalece una sombra, otra. Cosmología. En Anaximandro se encuentra ya una cosmología que describe la formación del cosmos por un proceso de rotación que se separa de lo caliente a lo frío. El fuego ocupa la periferia del mundo y puede contemplarse por esos orificios que
que llamamos estrellas, la tierra fría y húmeda ocupa el centro, postula Anaximandro, que los opuestos se encuentran unidos en el apeirón y se separan por forma todas las cosas niveladas por ciertos ciclos. Anaxímenes. Anaxímenes coincidió con Anaximandro en el que el principio de todas las cosas y también el substrato que permanece invariable entre todos los cambios y el fin o tales, el que tuvo vuelve es infinito, aunque a diferencia de su mentor habla de su elemento correcto, el aire. Anaxímenes consideraba que el arche, el principio de todas las cosas, es el aire. De él ha salido todo por condensación y referencias. El aire domina y mantiene unido el cosmos, de la misma manera que el alma lo hace con el cuerpo. Este primer principio tiene la capacidad de pensar indispensable para gobernar. Se opone a Anaximandro y Tales de Mileto en cuanto el denominación del primer principio o arche que Anaximandro considera es el aire, probablemente haya tomado esta elección a partir de la experiencia. Escuela pitagórica. Pitágoras fue un filósofo y matemático griego considerado en el primer matemático puro, contribuyó de manera significativa en el avance de la matemática helénica. La geometría, la aritmética, derivada particularmente de las relaciones numéricas y aplicadas, por ejemplo, a la teoría de pesos, medidas, a la teoría de la música o a la astronomía. Respecto a la música, sus conceptos 1, 6 y 5 fueron los pilares fundamentales en la armonización griega. No se conserva ningún escrito original de Pitágoras. Sus discípulos, los pitagóricos, invariablemente justifican sus doctrinas criticando la autoridad del maestro de forma indiscriminada, por el que resulta difícil distinguir el hallazgo de Pitágoras. Los primeros escritos detallados que adaptan entre 50 y 250 años después de su muerte se basan en historias transmitidas de manera oral y muestran grandes diferencias entre sí. Asimismo, muchos mitos y leyendas se forjaron en torno a su persona, motivada probablemente en el mismo Pitágoras, pero también debido a la naturaleza de la doctrina pitagórica. Alcmeón. Muy pocos son los que conocen por su propio nombre. Es de la generación de Pitágoras contemporánea y sucesores inmediatos de Pitágoras. El único pensador itálico entre Pitágoras y Parménides, de cuyas opiniones tenemos que testimonios suficientes como para justificar su estudio. Es Alcmeón de Crotona, el cual tendrá su acme comienzo del siglo V a.C. Sabemos que era dualista y que tuvo algún tipo de contacto con Pitágoras. El yámblico catálogo de Alcmeón entre los contemporáneos de Pitágoras, joven discípulo suyo cuando era el anciano. Se centró en el origen y proceso de las sensaciones, siendo una creación de las tablas pitagóricas de las opciones, que ponía la relación sensaciones, colores y magnitudes. Otra de sus contribuciones fue la elaboración de una teoría que suponía el alma inmortal y un continuo movimiento circular. Heráclito. La obra de Heráclito es completamente aforística. Su estilo remite a las sentencias de oráculo de Delfos y reproduce la realidad ambigua y confusa que explica usando el oxímoron y la antítesis para dar idea de la misma. Era conocido como el Oscuro por su expresión lapidaria y enigmática. Ha pasado a la historia como el modelo de afirmación del devenir. Su filosofía se basa en la tesis del flujo universal de los seres. Xenófanes. Nació en Colofón, ciudad costera de Asia Menor. La tradición ha conservado dos nombres posibles por su padre, Dexio y Ortomeno, y una parte de su maestro, el físico Arqueleo. La mayoría de las especulaciones acerca de la fecha de nacimiento de sus Xenófanes, como la de los otros presocráticos, provienen de Apolodoro. Su opinión ha sido transmitida por Diógenes, Lércido, Sexto Empírico y Timeo a través de Clemente de Alejandría. Inicia el Olímpico 50 años, 580-587
a.C., como la fecha de nacimiento y su madurez de la Olimpiada 60, 540, 537 a.C., la dotación de Apolodoro ha sido puesta en duda porque toma fechas históricas como referencia. La mayoría de los testimonios de los doxógrafos están en acuerdo en indicar que su vida fue larga. Dice que vivió 91 años. La filosofía ha intentado dar solución alternativas a los Apolodoros para su fecha de nacimiento. No nos ha llegado ninguna obra completa de Xenófanes, y es probable que haya en la antigüedad gran parte de sus obras. Se hubiese perdido lo que nos ha llegado. Sus citas de autores posteriores: Diógenes Laercio, Aulo Gelio, Sexto Empírico, Simplicio Ateno, Denaucritis, Aecio, Clemente de Alejandría y otros autores escoliastos. En total, la conserva de sus 120 versos. Atomistas. Según el testimonio mecanizó de Leucipo y Demócrito, siglos V y VI, los átomos son unas partículas materiales indestructibles, desprovistos de cuales que no distinguen entre sí más que por la forma y dimensión, y que por sus diversas combinaciones en el vacío constituyen la diferencia cuerpo. La concepción de la naturaleza fue absolutamente materialista. Explicó todos los fenómenos naturales en términos de número, forma, tamaño y los átomos. Atomistas. Demócrito, Leucipo. Tradicionalmente se le consideraba un filósofo presocrático, aunque es un error de cronología, ya que fue contemporáneo de Sócrates desde el punto de vista filosófico. Era conocido como el sobrenombre de Milesio. Nació en la ciudad de Abdera, Tracia, capital de una polis griega situada en la actual costa norte de Grecia, al este de las desembocaduras del río Nestor. Entre los pensadores que influyen en las doctrinas de Demócrito cabe destacar las geómetros egipcias y Anaxágoras, cuyas homenerias son consideradas como el antecedente más inmediato de las teorías de los átomos. Demócrito desarrolló la teoría atómica del universo, concebida por su mentor el filosófico Leucipo. Esta teoría, al igual que todas las teorías filosóficas griegas que no apoyan sus postulados mediante experimentos, sino que se explican mediante razonamiento lógico. Los átomos son eternos, indivisibles, homogéneos, imprescindibles a invisibles. Los átomos son diferencias solo en forma, tamaño, pero no por cualidades internas. Las propiedades de la materia varían según el agrupamiento de los átomos. Leucipo. Se sabe muy poco de su vida. Incluso Epicuro consideró la posibilidad de que Leucipo no hubiera existido, lo cual dio lugar a numerosos debates. Se consideraba lo más probable que naciera en Mileto, aunque también se ha propuesto la posibilidad de Abdera, Melos, Elea o Clazomeneas. Lo que se sabe en sus pensamientos se encuentra el fragmento de obras de otros autores, tales como Aristóteles, Simplicio o Clilicia, o sextas empíricas. Se dice que Demócrito inventó a Leucipo como un maestro para ganar prestigio y para que respaldasen sus teorías, ya que se suponía que Leucipo era un gran físico, es decir, un filósofo interesado o especialmente lo que hay denomina física, discípulo de Parménides, de Zeón de Elea o de Pitágoras. Fue un maestro de Demócrito y a ellos se les atribuye la fundación del atomismo mecanista, según el cual la realista está formado tanto por partículas infinitas indivisibles de forma variadas y siempre en movimientos, los átomos, como por ejemplo el vacío, así tal vez respuestas a Parménides. Presocráticos y atomistas.